Hola amigos, muy buenos días. Fíjense que de manera común, cuando leemos la Biblia, pues nos gusta leer aquellos pasajes donde se habla de la bondad y la misericordia de Dios. No nos gusta leer pasajes como Lamentaciones, en donde de continuo se está hablando de un Dios que está enojado con su pueblo y que está actuando en consecuencia para castigar a su pueblo. Ese es Lamentaciones. Pero déjenme decir una cosa, la Biblia es una sola de tapa a tapa, son 66 libros y todos los 66 libros forman un solo libro con un solo mensaje. Y en ese mensaje nosotros podemos conocer al Dios que nos creó, al único Dios vivo y verdadero. Si nosotros leemos solamente los pasajes que nos gustan, estamos cometiendo el error de que leemos la parte que a nosotros nos gusta y dejamos de lado lo que podamos conocer de ese Dios vivo y verdadero. Y ahora nos toca hablar de ese Dios vivo y verdadero que está enojado con su pueblo. Dice el versículo 11: el Señor agotó su enojo, dio rienda suelta al ardor de su furia, le prendió fuego a Sión y destruyó hasta sus cimientos. Jamás creyeron los reyes de la tierra, todos los que reinaban en el mundo, que el enemigo, el adversario, entraría por las puertas de Jerusalén. Y todo por el pecado de sus profetas, por la maldad de sus sacerdotes, que dentro de la ciudad misma derramaron sangre inocente. Vea por qué Dios está enojado. Bueno, porque dentro de la ley mosaica había capítulos enteros respecto de la sanidad, respecto de la salud que debía vivir en su pueblo, de cómo debían conservar la pureza los sacerdotes. Y al parecer eso había pasado a segundo término para ellos y ellos habían hecho lo que habían querido. Solamente como un ejemplo, déjenme leer en el profeta Miqueas, habla de parte de Dios y dice esto: escúchenme ustedes, jefes y gobernantes de Israel, ustedes rechazan la justicia y no respetan ninguna ley. En Jerusalén y en mi templo los crímenes y la violencia son causa de todos los días. Los sacerdotes y profetas y jueces enseñan, predican o dictan sentencia solo a cambio de dinero. Y para colmo se atreven a decir: no tenemos nada que temer, Dios está con nosotros. Amigos, es que tenemos que poner atención a estas partes. Dios está enojado, inclusive dentro de todo el pueblo, particularmente con los sacerdotes y los profetas. Porque al decir del profeta Miqueas, estos no tenían vergüenza, eran cínicos. Dice, ellos enseñan, predican y los jueces dictan sentencia a cambio de dinero. Es decir, los profetas se venden para dar un mensaje de parte de Dios. Los sacerdotes ofrecen sacrificios solo porque les dan dinero. Y encima de todo eso dice, y para colmo se atreven a decir, no tenemos nada que temer, Dios está con nosotros. ¿Qué es lo grave? No es solamente el hecho que somos desobedientes ante Dios. Lo grave del asunto está en que por encima de ser desobedientes somos cínicos. Es decir, vemos lo malo que hacemos como lo bueno, como algo no tan grave, como algo que no tiene importancia. Y por encima de nuestra desobediencia a Dios nos atrevemos a decir, pues yo no tengo ningún problema con Dios. Dios está conmigo. Dios es mi Padre. Dios me bendice. Sí, nada más le digo algo, no se confunda, porque el Señor Jesucristo dijo allá en el Sermón del Monte que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Así que si usted le está yendo aparentemente bien, no es precisamente porque usted esté bien delante de Dios, sino porque Dios en su misericordia hace salir su sol y caer su lluvia sobre toda la humanidad. Pero particularmente ahora con los sacerdotes, que eran su pueblo, que tenían la ley de Moisés, que sabían cómo debían administrar los sacrificios y el administrar la justicia delante del pueblo, y estos se han vuelto cínicos. Por esa razón, dice el versículo 14, caminan inseguros como ciegos por las calles de la ciudad, tan sucios están de sangre que nadie se atreve a tocarles la ropa. Es decir, eran inmundos. Apártense, apártense, les gritan, son gente impura, no los toquen, son vagabundos en fuga, dicen los paganos, no pueden seguir viviendo aquí. La presencia del Señor los dispersó y no volvió a dirigirles la mirada. No hubo respeto para los sacerdotes ni compasión para los ancianos. Queridos amigos, la historia de la Biblia sigue siendo la misma desde el principio.
Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de fruto prohibido, porque si lo hacen van a morir, y ellos comieron de fruto prohibido, en la consecuencia que hubo de esa muerte, de ese rompimiento de la relación entre Dios y el hombre, Dios saca del huerto del Edén, de ese lugar especial que él había creado para el hombre, lo saca, lo echa fuera y pone 2 ángeles con espadas para que el hombre no pueda regresar. Y el hombre empieza a vivir un exilio, empieza a vivir lejos, fuera del jardín que Dios había creado para él. Y ahora el pueblo de Dios, que había sido llevado a la tierra prometida, que finalmente se había sentado el reino en Jerusalén, y que Dios había dado promesa de la descendencia del rey David, vendría un rey eterno. Aún así, el pueblo se desvió de lo que Dios había dicho. Queridos amigos, el pasaje es extenso y no alcanzamos a ver todo, pero solamente le digo algo. Dice versículo 17, con los ojos cansados pero atento, en vano esperamos ayuda. Pendientes estamos de la llegada de un pueblo que no puede salvar. Qué irónico. Justamente antes de que llegaran los babilonios, la nación judía había buscado la ayuda del pueblo egipto. Por eso dice que ellos en vano esperaron ayuda. Y dice, estamos pendientes de la llegada de un pueblo que no puede salvar. Amigos, fíjense nada más. Primero, nosotros llegamos a desobedecer a Dios. Y nosotros juzgamos que lo que hicimos realmente no es nada grave, no es como para que Dios se enoje. Número 2, seguimos siendo, creemos que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro Padre, todos los días le oramos. Pero el problema no es ese, el problema es que los cielos están cerrados. Decíamos según devocional anterior, Dios está envuelto en una nube y no alcanza a oír nuestras oraciones. Y nosotros hablamos y hablamos en balde. Y el pueblo de Dios había buscado no la ayuda de parte de Dios, no habían buscado arrepentirse para volverse a Dios, sino que ahora estaban buscando la ayuda de Egipto. Y eso pasa. Cuando yo en medio de mis situaciones complicadas no reconozco mis faltas ante Dios, no voy a Él en arrepentimiento para buscar su perdón, para reconciliarme con Él. Por el contrario, en mi desesperación ahora empiezo a buscar ayuda por fuera. Y el buscar ayuda por fuera lo único que va a hacer es que va a agravar mi situación. Queridos amigos, el Evangelio es uno solo y nace en Génesis, pero hay un cumplimiento en la venida del Señor Jesucristo. Y Lamentaciones está justo en medio. Número 1, Lamentaciones está ahí para darnos, para recordarnos la importancia que tiene cuando nosotros ofendemos a Dios y que despertamos la ira de Dios. Pero en la misma Biblia viene el Evangelio donde somos perdonados y restaurados a través de Cristo. Le digo esto y le he repetido en varios devocionales porque no quiero que usted se quede con la idea de vivir bajo el temor y la ira de Dios y estar muerto de miedo o caer simplemente en una situación de desesperanza y de desconsuelo. No, de ahí la importancia de leer la Biblia de manera completa, porque la misma Biblia nos va a revelar en los evangelios que el Señor Jesucristo vino para mostrarnos al Padre, vino para darnos esperanza. Pero como el Señor Jesús dijo, arrepiéntanse, crean el evangelio, el reino de Dios está aquí. Así que esta mañana yo te digo, no sé cómo has vivido, a lo mejor tú has estado irritando la ira de Dios. Arrepiéntete, regresa al camino del Señor, reconoce que lo que estás haciendo ha ofendido, le ha ofendido, y ahora es tiempo de venir a Él, pedirle perdón y encontrar el descanso en el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y de esa manera podemos vivir en paz con Dios. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa enseñanza de tu palabra. Perdónanos, Señor, si en momentos no le damos importancia a que te ofendemos, a que despertamos tu ira sobre nosotros. El ejemplo claro de tu pueblo tiene que hacernos despertar para que en esta mañana podamos venir ante ti con un corazón sincero diciendo, Padre, perdónanos porque las cosas que hemos hecho te han ofendido, porque hemos roto tus leyes y hemos sido cínicos al buscarte, pero hoy queremos pedirte perdón
y te rogamos que pongas en nosotros de tu Espíritu para que podamos ser sensibles a tu voz. Cambia nuestro corazón. Pon un corazón que esté dispuesto a servirte, a conocerte, a amarte. Te ruego, Señor, danos de tu perdón en esta mañana y permítenos empezar nuestro día sabiendo que tenemos tu perdón, que estamos reconciliados contigo, que somos parte de tu pueblo. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Queridos amigos, pues les invito a que demos el último tirón. Faltan 2 días para terminar Lamentaciones y el domingo estaremos empezando con el libro de Hechos de los Apóstoles, un libro muy interesante y muy importante. Nos vemos el día de mañana.